¿qué hay para cenar? Las palabras de Jackson traspasaron el silencio de la cocina de nuestra tienda. Su tono frío y desdeñoso, como siempre. Congelé el veneno en su voz, drenando la alegría de mi alma una vez más. Que tan lejos habíamos caído de aquellos primeros días de ensueño en Chicago, cuando su sonrisa se llenó yo. Deleite. Ahora cada palabra que pronunció me golpeó con pavor. No dije nada, respondiendo solo con silencio. Mi odio por el extraño que Jackson se había convertido, sentado como una piedra en mi corazón. Chasqueó la lengua, sacudiendo la cabeza mientras se tiraba, concediéndome unos cuantos más minutos de paz hueca. Mis pensamientos se remontaron a hace 5 años. Jackson me sorprendía con flores y regalos, cuando nuestro hijo recién nacido, Ellie, nos miraba como si tuviéramos los secretos del universo. Recordé el aroma perfumado de felicidad que parecía seguirnos a todas partes. Nos dijimos lo cegado que estaba por las ilusiones. El estridente timbre de mi teléfono cortó el silencio. Mi suegra Eleanor, sin duda lista para vez más hacer acusaciones veladas sobre mis fallas como esposa y madre. Abel, no he visto a mi preciosa Ellie en más de una semana. Eleanor se quejó. Extraño a mi querido hijo. Sus palabras fueron dulces, pero su significado era claro. Quería ver a Ellie sin que yo mancillara su visita. Mi papel era producir a su nieto y luego desaparecer en el fondo. Podemos arreglar algo pronto, dije, negándome uniformemente a tumbarme a sus pies y suplicarle migajas de afecto. No dejaría que ella me controlara más ese fin de semana. Planeé escapar con Ellie para visitar a mis padres. La granja estaba desesperada por siquiera un día de alivio del asfixiante veneno de Jackson, su manipulador. Madre, tan pronto como llegamos, Ellie se relajó en el cálido apoyo de mis padres, libre del peso sofocante de las expectativas de Stanhope, pero aún así Jackson encontró una manera de arruinar incluso este pequeño oasis de paz. Su aluvión de llamadas exigentes me recordó que no tenía el lujo de la libertad. Atrapada, atada por votos y violencia, mi única esperanza era él y mi amado niño, cuya sonrisa me sostuvo mientras lo tuviera. Podía sobrevivir a cualquier cosa. Cuando volviéramos, las garras de Eleanor estaban fuera. Ella regañó a Ellie por estar fuera tanto tiempo. Mirándola fijamente, me miraba como si hubiera cometido un pecado imperdonable al pasar un fin semana fuera. Los ojos de mi hijo se llenaron de lágrimas mientras lo asfixiaba. Esta era mi vida ahora, un campo de batalla donde mi única munición era la paciencia y la resistencia. Tenía que mantenerme fuerte por Ellie. Sé que Jack tenía sus propios planes mientras tejía su red de mentiras contra mí. Mi amiga Harper me efusivamente sobre este increíble nuevo viudo. Ella estaba viendo mi sangre convertida en hielo cuando describió su romance whirlwind con nada menos que el propio Jackson. Rabia, traición y la humillación me desgarró como metralla por esta traición final. Jackson pagaría el precio máximo. Mis manos temblaron mientras colgaba mi teléfono. La voz burbujeante de Harper todavía resonaba en mente. El shock inicial dio paso a la ira cuando la realidad de la traición de Jackson se hundió en mi mente. Mi marido, el hombre con el que había construido sueños, ahora cortejaba a mi propio amigo a mis espaldas. Tuve que advertirle a Harper, aunque exponer el engaño de Jackson sin duda encendería su ira hacia mi hijo. Ellie jugaba en el suelo de la sala mientras yo me recomponía antes de hacer la llamada. Sacando fuerzas de su inocencia, Abel solo estaba hablando de ti, chirrió Harper. Corté bruscamente su entusiasmo. El hombre que estás viendo, ¿cómo se llama? UMJ, Stan. Espero. ¿Por qué preguntas? Ella respondió, sorpresa coloreando su tono bilis. Levantó en mi garganta como las sospechas se confirmaron. Jackson había tejido una red de mentiras orando por el anhelo de amor de Harper. Expuse claramente su engaño. Mi voz temblaba de ira y dolor. Un pesado silencio siguió al peso de la traición que pendía entre dos amigos cuando le dije a Jackson que había descubierto engaño. Expresión endurecida hacia Stone. Eleanor observó con una diversión apenas velada mientras explotaba. No tenías derecho a entrometerte en mis asuntos, gritó Harper. No significaba nada, pero tus celos me han costado una valiosa conexión comercial. Sus insensibles palabras profundizaron el abismo entre nosotros. Ya no estaba su esposa, era solo un obstáculo que debía ser demolido. Sonrió con satisfacción. El caos solo aumentó su control retorcido sobre su hijo dañado. En ese momento entendí que era hora de irme. No había nada más que salvar aquí. Solo había soportado esta guerra emocional por el bien de mi hijo, pero ahora me di cuenta de que ningún niño debería ver a su madre así degradada. Jackson está ahí, continuaba.
Con calma hice las maletas consolando a mi confundido y asustado hijo, pronto Ellie estaría a salvo y libre de estas toxinas. Susurré una oración de agradecimiento porque mis padres habían ofrecido su granja como un refugio, su cálido abrazo fue una medicina para mi alma maltrecha, pero el veneno de Stan Hope nos siguió. Hasta este escape pastoral. Eleanor y Jackson me bombardearon con llamadas y amenazas prometiendo llevarse a Ellie para siempre mientras mi hijo jugaba felizmente con los cabritos de mi padre. Sin darse cuenta de la batalla que se libraba sobre él, mi madre pronunció palabras que darían forma al curso de mi vengeance Evelyn. Debes regresar. Graba sus amenazas. Sus mentiras. Reúne aliados. Solo entonces podrás derrotarlos y liberar a Ellie de sus garras para siempre. Me di cuenta de que tenía razón. Tuve que pasar de víctima a guerrero o me cazarían hasta los confines de la tierra si proteger a mi hijo significaba destruir a aquellos que buscaban hacernos daño, así sea, ahora entendí que poder que tenía como madre del preciado heredero de Jackson todavía estaba en jaque mate. Posible sin importar cuán despiadados fueran los oponentes. Jackson había dado el primer golpe pero yo daría el último. Esto ahora era un juego de reyes y peones donde los sobrevivientes se llevan el premio. La felicidad futura de mi hijo dependía de próximos movimientos. El fracaso no era una opción demasiado estaba en juego. Los Kings pronto enfrentarían su caída total. Regresar al campo de batalla tomó cada gramo de mi coraje. La máscara de civilidad de Jackson finalmente había caído exponiendo al monstruo que acechaba debajo de casa. Ahora era un campo minado de trampas emocionales y ataques verbales. Las palabras de mi madre armaron yo para la lucha que se avecinaba. Sabía lo que había que hacer. Comencé a documentar su engaño como un investigador que graba conversaciones. Mantengo un registro detallado de las amenazas y manipulación de Eleanor y Jackson, aunque aún cuido mis heridas. Encontré un propósito al prepararme para los juicios que sé. No importa cuán poderosos se imaginen mis adversarios durante una tensa cena familiar. Los comentarios sarcásticos de Eleanor me llevaron al límite. La chica Harper con la que Jackson empezó. Sabía que ella me era familiar. ¿No era ella tu pequeña amiga? Evelyn Billis. Rosa en mi garganta. Pero simplemente le di una sonrisa tensa. No le daría satisfacción de ver mi dolor. Jackson no dijo nada. De repente encontró fascinante su estaca después de que se fueron. Le pregunté gentilmente a Ellie sobre el tiempo que pasó con su abuela. La flor de la inocencia en sus ojos se marchitó. Ella me asusta. A veces mami, el abuelo, también grita mucho. No me gusta estar. Sus palabras encendieron mi furia una vez más. ¿Cómo se atreven a pisotear el frágil espíritu de mi hijo y destruir la seguridad de su mundo? La máscara de Jackson se cayó por completo cuando lo confronté por su abuso emocional. Nuestro hijo, gritó y golpeó la mesa con el puño a centímetros de mi cara. Pusiste mi propio hijo en mi contra. Siempre supe que no eras adecuada como madre. No es de extrañar que te prefiera. Ellie comenzó a llorar mientras su padre se enfurecía al ver las lágrimas de mi hijo. Lo juré, Jackson. Pagaría por cada segundo de angustia que había causado a la mañana siguiente, cuando Jackson se fue a viaje de negocios sospechoso. Le pregunté dulcemente sobre sus planes. Su mirada de sorpresa ante el repentino afecto en mi voz fue satisfactoria. Poco sabía él que había instalado un software de seguimiento en mi teléfono. Su teléfono y sus dispositivos de grabación en su auto. Su villanía pronto sería su ruina. Mis padres me brindaron consuelo en emocional campo de batalla. Su abrazo alimentó mi espíritu maltratado pero intacto. Papá le enseñó a Ellie a ordeñar vacas y hacer mermeladas, simples alegrías que borraron el veneno de Jackson. Mientras yo me acomodaba niño dormido en la cama, murmuró: me siento seguro aquí, mami. Su sueño tranquilo fue la respuesta a cientos de oraciones. Cuando descubrí la de Jackson a través del software de rastreo, noté que había viajado a la ciudad de Harper para una visita sospechosa durante la noche. La trampa estaba perfectamente colocada ahora que podía usar su prueba como prueba irrefutable en su contra durante el proceso de divorcio. Pronto Ellie y yo nos liberaríamos de estas cadenas tóxicas para siempre.
Oportunidad de victoria absoluta estaba al alcance de la mano. Imaginé a Jackson y a su madre completamente demolidos por lo que ahora tenía contra ellos: vídeos, registros y testigos, cuentas que habían jugado con fuego desafiándome, nunca imaginando el fénix que podría surgir de mis cenizas. Ahora Doom nos esperaba mientras el karma preparaba su golpe devastador. Siguiente cena familiar fue un nido de víboras, de agresión pasiva y amenazas apenas veladas. Eleanor hizo comentarios sarcásticos sobre mi simple pastel de carne, aunque hace apenas un año ella había elogiado la misma receta. Jackson hojeó su teléfono sin molestarse en fingir interés en su esposa e hijo por más tiempo. Simplemente comí en silencio mi furia hirviendo a fuego lento bajo una máscara de perfecta calma mientras limpiaba el platos después de la tensa comida. Eleanor me arrinconó a Belén. ¿No te das cuenta de que estás impidiendo que Jackson alcance su máximo potencial? El chico necesita una pareja adecuada, alguien del tipo correcto de familia. Sus palabras vertieron ácido en mi corazón, pero me inmuté. Creo que un divorcio sería lo mejor para todos. Jackson ya ha encontrado una pareja más adecuada. Ante este insulto final, algo se liberó dentro de mí. Una justa rabia contra la injusticia que bloqueó todo miedo. Enfrenté la mirada de Eleanor con calma. Le respondí: si intentas quitarme a mi hijo, reduciré a toda tu familia. Cenizas. La conmoción registrada en su rostro, ella claramente subestimó la fuerza que encuentra una madre cuando defiende a su cachorro al regresar a casa. Ignoré las divagaciones borrachas de Jackson preparándose mentalmente para la guerra. Mis nervios eran de hierro. No sentí ningún rastro de duda que asegurara el futuro de él y significaba aniquilar a mis enemigos por medio necesario. Ya había soportado el peor dolor que podían infligir sus golpes. Solo perfeccioné mi voluntad de sobrevivir. Edité mi documentación apretándola en una trampa legal impenetrable que garantizaba favorecerme en la corte. La credibilidad de Jackson quedaría destrozada. La manipulación de Eleanor expuesta. La justicia pronto llegaría a Swiftwinds. Durante las siguientes semanas usé un de normalidad mientras me reunía en secreto con abogados y un detective privado para construir mi caso. Arthur, un viejo amigo de la familia en la fuerza, me brindó asesoramiento legal. Sabía que Jack nunca vería las próximas semanas de planificación. En secreto estaban a punto de dar frutos oscuros y brutales poco después de que Jackson se por una emergencia laboral, sin duda el código para conocer a Harper. Lo seguí a distancia en un auto alquilado, como era de esperar, condujo directamente a su departamento donde ella lo recibió con un beso. La vista me revolvió el estómago, pero capturé imágenes para torcer el cuchillo durante el proceso de divorcio. Mi carpeta de pruebas hizo más gruesa cuando Jackson regresó a la mañana siguiente, poniéndose el perfume de Harper. Con calma le informé que quería la custodia total de él y que buscaría una orden de restricción. Un satisfactorio destello de pánico cruzó por su arrogante rostro. El depredador acababa de darse cuenta de que se había convertido en presa. Mi misericordia. Él se evaporó como gotas de DW en este momento. Todo lo que quedó fue el zumbido satisfecho de la dulce venganza. Jackson explotó en airadas amenazas cuando le revelé mi identidad legal. Planes que confirman de una vez por todas la verdadera fealdad dentro de él. Golpeó sus puños y volcó muebles arrojando formas gráficas en las. Me haría sufrir mientras se enfurecía. Simplemente presioné un botón en mi teléfono para iniciar una grabación de audio. Sus palabras venenosas sellarían su destino en la corte. Me quedé inmóvil mientras su ira se estrellaba sobre mí como olas sobre una roca. Cuando su marea finalmente se agotó, di un paso adelante con calma. Una vez amé. Hombre que pretendías ser, pero ahora veo la verdad. Nunca me lastimarás ni a mí ni a mi hijo de nuevo. El rostro de Jackson se contorsionó en una mueca de odio. Bruja venenosa. Debería haber aplastado tu espíritu hace años. Mi madre siempre me advirtió que me traicionarías. Se dio la vuelta y se alejó furioso, buscando consuelo entre las sábanas de Harper. Sabía que el divorcio provocaría sus demonios internos, pero acogí con agrado la confrontación. La ley me otorgaría la custodia exclusiva en el momento en que presentara un fragmento de la evidencia que ahora tenía contra Jackson y Eleanor. La justicia se haría en silencio después. Noté a Ellie observando desde pasillo sosteniendo su osito de peluche con miedo.
Envolví mi hijo en amor feroz, tristeza mezclada con alivio de haber sido testigo de los verdaderos colores de su padre. No te preocupes, cariño, pronto seremos felices y seguros. Te prometo que nuestro nuevo departamento nos proporcionó refugio cuando el divorcio explotó por consejo de mi abogado que tomé. Él y nos mudamos rápidamente, dejando a Jackson gruñendo amenazas en nuestra casa vacía. El equipo legal convirtió eficientemente las pruebas contra mi esposo y mi suegra en un caso hermético por la custodia total de mi hijo, mientras que Jackson se sumió en una espiral de autodestrucción, borracho y violento en su negocio. Los viajes para conocer. Harper hicieron poco para adormecer su rabia por perder el control sobre mí y su preciado hijo. Su madre trató desesperadamente de frenar su comportamiento imprudente por temor a dañar el estimado estatus social de su familia, pero los cimientos de su imagen cuidadosamente curada se estaban resquebrajando y pronto Jackson traería todo el edificio podrido derrumbándose. Harper. Llamarme tartamudeando disculpas llenas de excusas acerca de que Jackson manipulaba su soledad. Simplemente le deseé lo mejor con una sonrisa. Ella no tenía la culpa del engaño de mi marido. En verdad, la complací porque Jackson seguramente también le rompería el corazón. Una vez que había extraído todo lo que necesitaba de ella y luego la había. A un lado, reprender a Harper no serviría de nada, así que me concentré en mi verdadero objetivo, cortar todos los vínculos con mis abusadores. El punto de inflexión llegó durante una fea audiencia de custodia donde mi documentación férrea y mi evidencia de audio demolieron cualquier la defensa que Jackson trató de montar mientras enfurecía. Eleanor chillaba. Y su abogado se sentaba en silencio atónito. Mantuve una calma perfecta y sonriente. Había jugado el largo juego magistralmente atrayéndolos para que revelaran su propia miseria antes de destruirlos sistemáticamente. Pronto Ellie y yo renaceríamos de las cenizas de esta esperanza ruina pudriéndose. El día del juicio final llegó con perfección poética, el día de acción de. Había invitado a Harper junto con Jackson y Eleanor presentando la imagen de una anfitriona perfecta. Mi verdadero propósito era preparar el escenario para su demolición final. Le había dicho a Harper parte de la verdad es que Jackson nos había engañado a ambos, y todavía se aferraba a ella, pero ella insistió tontamente en ver lo mejor de. Todavía encantada por su encanto vacío. Bueno, su ingenua ceguera terminaría hoy. Mis padres se unieron a nosotros para reforzar mi impulso por la justicia. Mi expediente de pruebas. El número de abogado esperaba en mi habitación listo para usar. Había enviado vídeos de las furiosas amenazas de Jackson junto con registros de la manipulación de Eleanora. Clave como seguro. Si no salía ileso hoy, su propia fealdad desencadenaría una destrucción mutua asegurada cuando llegaran las esperanzas de Stan. Los recibí calurosamente desempeñando el papel de una ex esposa perdonadora para atraerlos a la complacencia. Jackson hizo el encanto mientras Eleanor criticaba el menú que había trabajado como esclavo, predeciblemente desagradecido durante la cena. Me aseguré. Colocar a Harper al lado de Jackson. Mi amigo se reía y se sonrojaba cada vez que él. Le susurré coquetamente al oído mirándolos. Los miembros de mi familia se erizaron de indignación por mí. Les di señales sutiles para que esperaran mientras cebaba mi trampa. Se serviría justicia. El postre frío fue interrumpido por el teléfono de Renoff. Jackson. Miró la pantalla y lo silenció rápidamente. Pero mi hermosa madre vislumbró el nombre Amanda con un emoji de corazón antes de que desapareciera de la vista. Aproveché el momento en que mi furia se canalizó en la resolución mortal de un águila mirando directamente a Harper. Le pregunté gentilmente a Jackson, cariño, ¿quién era? Colin Gall. Los ojos se congelaron en mi marido mientras tragaba saliva nerviosamente volviéndose hacia mi amigo. Continué. Harper, sabes que si Jackson ve a otras mujeres. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire como una guillotina porque ciertamente nos mintió a los dos. Cuando la comprensión apareció en el rostro de Harper, su sorpresa rápidamente se. En humillación y angustia cuando ella estalló en sollozos. Mi familia la rodeó en solidaridad mientras Eleanor observaba con horror cómo su red de mentiras se desmoronaba. Jackson se quedó mudo y con cara de piedra ante el desmoronamiento de sus planes. El protagonista había perdido el control de su trama. Terminé el acta final colocando mi de pruebas sobre la mesa mientras mis padres consolaban a Harper.
con calma le informé a Jack y él firmaría el acuerdo de divorcio otorgándome inmediatamente la custodia total y esta evidencia destruye lo que queda de tu vida. Mis palabras sonaron con fría autoridad. La justicia había después de que Jackson's World se derrumbara con una rapidez. Mis pruebas demostraron que su engaño fue mucho más extenso de lo que yo había imaginado. Los registros detallados lo mostraban manipulando descaradamente a numerosas mujeres por dinero y estatus, siendo Harper y yo solo dos de una larga serie de víctimas de sus estafas. Con su credibilidad y posición social aniquiladas, Jackson descendió rápidamente a la imprudencia. Despedido de su prestigiosa empresa familiar después de presentarse borracho en una reunión importante con un cliente, pronto surgieron informes de que se había metido en peleas a puñetazos en bares y clubes. Su compromiso con su novia Amanda terminó amargamente en medio de acusaciones de trampa. Eleanor, una vez tan orgullosa y dominante, se convirtió una paria social rechazada por permitir el comportamiento abusivo de su hijo. El nombre de la familia, Stanhope, estaba hecho jirones. Ella se retiró de la vista del público repentinamente, plagada de problemas de salud sin nadie a quien señalar. Mi madre comentó que era probable que su corazón se hubiera marchitado tan completamente que cuerpo ya no podía sostenerse. No sentí lástima al ver a la vieja bruja cosechar lo que había sembrado con las esperanzas de Stan diezmadas. Me concentré completamente en reconstruir mi vida con Ellie, mi divorcio. El acuerdo me permitió comprar una hermosa casa cerca de mis padres donde Ellie y yo descubrimos Tranquility una vez más. Regresé. Trabajar en la biblioteca local encontrando significado en Joyce and Community Simples después de años atrapados en un caos tóxico. Mi único enojo persistente era hacia el sistema de justicia que había permitido que Jackson me infligiera el máximo daño a pesar de montones de pruebas. Los honorarios de los abogados casi me habían llevado a la bancarrota. Cuando Jackson salió libre con penas leves. Ahora entendía cómo el poder y el privilegio acumulaban las probabilidades, obligando a las víctimas a luchar entre dos y clavar por la dignidad básica. Harper permaneció una amiga inquebrantable que me ayudó a abogar por el apoyo legal para las mujeres maltratadas que luchaban por escapar de sus socios manipuladores. Calidez y lealtad demostraron que ella también era una víctima y juntas encontramos curación y significado. Una mañana llegué temprano para abrir la biblioteca y noté una entrega en la parte de atrás. En la puerta un hermoso ramo de flores esperaba en un jarrón con una nota sin firmar que decía simplemente: por favor perdóname. Reconocí la de Harper inmediatamente y lloramos juntos mientras 8 años de dolor y traición se desvanecían, dejando solo alivio de que la larga pesadilla había terminado una semana después. El abogado me informó que varias mujeres presuntamente agredidas por Jackson habían presentado cargos contra él con éxito basándose en mi evidencia. Ahora esperaba juicio tras las rejas. El club de campo había perdido todo, desde su reino hasta su libertad. La justicia finalmente lo había alcanzado. Sabía que sería ver a Ellie bailar despreocupadamente en el picnic de verano de mis padres, su risa sanaba viejas heridas. Sabía que había recuperado lo que más importaba. Los depredadores que una vez nos persiguieron nunca volverían a robarnos la alegría. El pasado. Amanecer.